Dice un proverbio africano que en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías las seguirán escribiendo a mayor gloria de ellos mismos los cazadores. Y qué mejor que preguntarle a Miquel, puto Miquel, al respecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, ¿y eso es así? ¿Los leones tienen que tener sus propios cazadores? Digo, sus propios historiadores. O me digo yo que menos, ¿no? La historia escrita desde abajo está aún por escribir mucho más de lo que ya han escrito grandes como Hobsbawm y, bueno, muchos otros. Pero aún queda muchísimo por hacer porque tradicionalmente se ha escrito desde arriba. Tú insistes mucho que quien escribe cuenta lo que le sale del nardo. Eurocentristas, extractivistas, la idea de progreso, la idea heterosexual. Sí, bueno, a ver, al final se escriben con unos... la historia lee las fuentes, pero las fuentes hay que leerlas a contrapelo si queremos escribir lo que no nos dicen las fuentes de forma tan clara, porque al final, sobre todo cuando hablamos de ciertos periodos, son fuentes que escriben desde unos contextos muy cerrados, ¿no? Obviamente desde el poder, etc. Y luego, aparte de eso, pues hay que reivindicar esas historias que han quedado bien porque la gente no tenía los medios o porque iban en contra y estaban protestando precisamente contra esas estructuras, no han quedado registradas, digamos. Quien te pone los nombres termina mandándote. Sí, yo creo que eso está bastante claro, ¿no? Al final, si no tenemos un control sobre la narrativa, no podemos realmente reivindicar nada, y si no encontramos nuestros pasados, además, se nos dirá que lo que somos son invenciones modernas o posmodernas. ¿Qué puede encontrar un millennial en la historia? Yo creo que todo, ¿no? Se nos dice que los millennials se nos han achacado muchos males, pero yo creo que al final nos daremos cuenta de que rebeldías y, bueno, rebeliones ha habido siempre, y no ser entendidos por la generación anterior también se ha dado en muchas ocasiones. Y luego, aparte, obviamente, pues idiosincrasias más particulares que podemos ver de crisis de identidad también, etcétera, podemos encontrarlas en muchos otros periodos más convulsos del pasado, por ejemplo, y cómo respondieron la gente a esos periodos. Tú insistes mucho durante tu libro último en los vikingos y en las sexualidades desubicadas respecto del canon central. Sí. Bueno, sí, yo es que yo me he especializado sobre todo en la Alta Edad Media y conozco un poco más el mundo vikingo, el mundo islámico sobre todo, pero bueno, y la verdad es que obviamente, tal y como hemos leído a ciertos pueblos, en el caso del pueblo nórdico es muy claro, ¿no? Como hemos leído a los vikingos como el epítome de la masculinidad agresiva, no es del todo bueno, no es para empezar una imagen muy completa de las culturas nórdicas, y para empezar, luego aparte cuando hablamos sobre todo de culturas prehistóricas o protohistóricas, como es el caso del pueblo nórdico en la final de la Edad de Hierro, encontramos que su sexualidad, su género, no encaja en estos cánones tan impuestos desde una norma tan central. Obviamente tenían sus estereotipos y obviamente tenían sus normas sociales, pero no encajan dentro de pues, el prototipo que vemos ahora con pelis y series que, bueno, que encontramos en todas partes. Y quizá un millennial puede encontrar ahí, en su desorden a lo mejor sexual o afectivo, puede encontrar también que en la historia hay gente que anticipó sus dudas. Sí, obviamente ha habido normas impuestas y ha habido contraponer las normas en todas sociedades, y esas normas, por supuesto, han sido muy diferentes, no solo con dos géneros o con un patriarcado, digamos, también con terceros géneros, otras formas de organizarse, otros roles sexuales y afectivos para también pues, distintas formas de entender a los hombres, a las mujeres, etc. Y entonces yo creo que ver esa diversidad de formas de entenderse es muy importante para nosotros mismos saber que hay alternativas, por supuesto, para imaginar ya otros futuros, no solo el pasado. ¿Te la juegan históricamente los juegos? Yo creo que sí, al final hemos visto, no solo desde el mundo de los juegos, los videojuegos y las producciones culturales, digamos, también desde incluso cómo que nombramos como patrimonio que se debe conservar, nos centramos mucho en imperios, nos centramos mucho en las grandes potencias para ver pues eso, el desarrollo histórico desde pues el Imperio egipcio, luego pasamos a Mesopotamia, luego pasamos a Grecia, luego pasamos al Imperio romano, y así vamos viendo la historia de las grandes potencias, ¿no? Y lo vemos así además de una forma casi lineal, sin no dejándonos ver precisamente las otras historias, cómo vivía la gente obviamente en esos imperios, y quiénes luchaban contra esos imperios.
El Ministerio de Defensa norteamericano, el Pentágono, se implica mucho en estos juegos. Sí, además son una forma de ver el desarrollo histórico como desarrollo militar, ¿no? Lo hacen lo mismo con producciones culturales, ¿no? Patrocinan porque al final es un método de propaganda para ellos mismos, porque al final si ves lo militar exclusivamente como una fuente de desarrollo, no vas a ver obviamente el peligro o los intereses económicos que hay detrás de esos desarrollos militares. Hablando de mentirosos, en España ha habido muchos hispanistas, siempre nos han explicado desde fuera, y los historiadores patrios han sido muy mentirosos. Estoy pensando en Ricardo de la Cierva y esa gente que decía que Guernica la habían volado los propios republicanos. Bueno, sí, hemos tenido mucha gente que ha querido ver la historia, obviamente de acuerdo a confirmar sus propios sesgos. El problema es la falta de honestidad, ¿no? Un historiador igual no va a ser objetivo totalmente, pero debería ser riguroso y sobre todo honesto para hablar de qué sesgos va a traer a su lectura de las fuentes, que ese es el problema. Y por supuesto hay un interés en la política constantemente por reivindicar un prototipo del pasado muy específico, obviamente ligado a la idea de imperio en el caso de España y obviamente ligado a ciertas reivindicaciones de un pasado glorioso con ciertos tintes catolicistas y nacionalcatólicos. La derecha y la extrema derecha está urgiendo, ¿no?, a historiadores o pseudohistoriadores para que les cuenten que todo lo de la imperiofobia ha sido un ardid de enemigos de España. Sí, al final es eso, es crear una metanarrativa que se puede transportar a cualquier tipo de crítica, incluso cuando los progresistas, y hablamos de progresistas en el sentido liberal del siglo XIX, podrían reivindicar un futuro o podrían esperar un futuro mejor para España y siguen con una idea de nación muy concreta, y aún así ellos se enfrentarán a la ira de quienes los llaman hispanófobos simplemente por reivindicar otro tipo de lectura de ese pasado. Porque al final es un pasado muy rico, pero si nos centramos simplemente en los grandes reyes, las grandes gestas, vamos a negar cualquier tipo de acarreo histórico que traemos en términos de clasismo, en términos de racismo, en términos de muchos otros ismos, digamos, que no queremos ver en nosotros mismos. Qué idiotas son esas exposiciones de la España de Felipe II, y todos son cuadros de los reyes, ¿no? Como si ahí estuviera la España de Felipe II o de Juan Carlos I, sacando las fotos de Froilán o de los retratos de la familia real. Claro, y el otro 99,9% queda fuera, y al final es esta idea de continuidad nacional y continuidad cultural e identitaria en base a una familia y a un linaje muy concreto, digamos, ¿no? Que eso conlleva obviamente muchas ideologías a querer defender un status quo en el día de hoy. Si el emperador Trajano era español, Septimio Severo era libio. Claro, libio y púnico bereber, ¿no? Entonces ya si vamos a estar viendo así estas identidades como transhistóricas, ¿no? Al final el problema es que tenemos que aceptar que no se acomodan a nuestras identidades hoy de, obviamente, lo que es alguien europeo, alguien africano, alguien español, alguien libio en este caso. Y ahí es cuando se crean todas estas disonancias que a la gente le rechinarán si les devuelves el espejo de con qué lupa están mirando la historia. Cuando Isabel Díaz Ayuso dice que España tiene 2000 años, ¿es idiota, analfabeta o tiene malas intenciones? Yo creo que tiene malas intenciones. A estas alturas ningún político... Hay gente que lo cree de verdad y hay gente que realmente no lo va a ver de otra forma, pero yo creo que en este caso es precisamente agitar un discurso identitario, en el caso de lo nacional, para directamente apelar a una emocionalidad que, bueno, la historia al final se presta mucho a esos discursos identitarios porque apelan a una emocionalidad de reunirnos a todos juntos en base a gestas que nadie tiene ningún derecho a, digamos, a abrogarse, ¿no? Fuimos los primeros, fueron las primeras cortes europeas en León, vale, pero si nos arrogamos lo bueno, la gente va a negarse a abrogarse lo malo, ¿no? Y por tanto no van a aceptar, pues, cuando denuncias las bases coloniales del imperio, las bases racistas, cuando denuncias cómo España ha dejado de lado al pueblo saharaui, como todas estas cosas que traen un acarreo histórico van a ser mucho más difíciles de aceptar, porque nos estamos identificando con una masa incorpórea. Uno de los títulos más tontos
que yo recuerdo es ese emblemático de la era Aznar que decía España de Atapuerca al euro. ¿Existía España en Atapuerca? Pues bueno, a ver, no, pero obviamente si te hablas de un territorio, pues claro, ¿qué vamos a decir? Que obviamente los homo antecesor que se han descubierto en Atapuerca son ahora, esos restos son patrimonio del Estado español, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se han desenterrado en España, pero obviamente España no existía ni en Atapuerca ni en Roma, por mucho que lo llamasen Hispania a una región del mundo. ¿Cuándo empieza a existir España? Bueno, es muy difícil poner una fecha, al final esto no es algo que se pueda datar con carbono 14, pero obviamente también tenemos que ver en qué sentido estamos entendiendo España, si estamos entendiendo como un Estado, si estamos entendiendo como una unidad política, etcétera, etcétera. Álvarez Junco habla de España como nación existencial, que se empieza a pensar a sí misma como España, todavía no tiene un himno, todavía no tiene una bandera, pero la invasión francesa de 1808 nos hace pensarnos como un grupo con intereses compartidos. Sí, yo creo que finales del siglo XVIII y obviamente principios del XIX, digamos, es una fecha en la que se van acumulando todas estas identidades, digamos, y estos intereses comunes se van creando, ya no solo en España, también obviamente en Francia, se va creando una idea del común que va más allá de ser los súbditos comunes los vasallos comunes de un rey o de un noble cualquiera, digamos, ¿no? Y esa idea de el común yendo más allá de las fronteras del municipio o incluso de las fronteras en este caso en España, del reino particular, de las distintas coronas, yo creo que sí se podría fechar en torno a 18, principios de 19, obviamente sin decir un año concreto. Hay dos ideas que reivindican mucho la España eterna, que curiosamente son una de los judíos y otra de los árabes. Me refiero a la idea de unidad de destino en lo universal de José Antonio Primo de Rivera y los falangistas, que no es sino la idea de Castilla como pueblo elegido que trasladan los asesores judíos de los reyes, ¿no?, a sus asesorados. Y la otra es la idea del solar, que es una idea árabe que cuando cruzan el estrecho y se asientan en España no pueden ser seguidores de los visigodos y tienen que inventarse el solar hispánico, el solar de Al-Ándalus en ese momento, que eran sinónimos, ¿no?, como tú de alguna manera recoges en la historia, y le conceden al solar una idea especial que después también los enamorados de España le van a entregar una serie de características y de esencias especiales. Sí, al final en la Edad Media hay ideas de España o de Hispania o de España muy distintas y en constante conflicto, incluso entre las distintas monarquías cristianas hay una forma distinta de entender cuál es el pueblo sucesor o el pueblo heredero, digamos, de ese solar hispano que ha dejado Roma, ¿no? Hay algunos que entienden, obviamente, el reino de Asturias, luego de León, etcétera, entiende más desde la herencia visigoda, mientras que los navarros entienden más desde la herencia romana, y en el caso de la corona de Aragón también se entiende desde lo romano, pero luego al final se acaba adoptando, obviamente con la unión, digamos, de los reyes católicos, va más hacia una herencia visigótica, que eso es lo que se ve ya más a lo largo de la Edad Moderna. Y entonces este conflicto de distintas identidades y distintas herencias, ¿no?, al final es lo que da lugar a una visión mucho más rica de lo que es España como nación. ¿Se le puede explicar a alguien de Vox que el Cid Campeador mató seguramente a más cristianos que árabes? Hombre, se le puede explicar, que lo vaya a aceptar y que vaya a aceptar que eso quiera decir nada, ese dato quiera decir nada, yo creo que es más complicado, ¿no? Porque al final estos héroes, como puede ser el Cid, que se han asociado a una idea concreta de la historia, digamos que incluso hay gente más conservadora que lo reconocerá, que el Cid era un mercenario, pero a su vez van a decir que eso no quiere decir nada sobre el clima político en el que creció y vivió, obviamente, Rodrigo Díaz de Vivar. Decía Fraga Iribarne para que vinieran a vernos como seres exóticos, que somos diferentes. ¿España es diferente? No. O sea, España, obviamente, como cualquier otro país, ha tenido un acumule de distintas circunstancias históricas, como ha podido tener Francia, como ha podido tener Italia, pero al final muchas de las tendencias históricas que ha tenido España, digamos, en el desarrollo nacional, son las mismas que se estaban dando en Francia o luego se dieron en Italia con la unificación italiana, ¿no?
Yo creo que al final España tiene sus circunstancias especiales y particulares, por supuesto, porque nada es totalmente igual, pero por supuesto obedece a tendencias mucho más generales en el desarrollo, por ejemplo, sociohistórico del industrialismo y del capitalismo industrial. Y obviamente luego está que la herencia musulmana, ¿no?, ha dejado un exoticismo que sí que permitía que España fuese diferente culturalmente, al menos, en lo que se percibía en lo que se quería vender a los turistas, que era lo que hacía Fraga, ¿no? ¿No compartes que en España hay un peso de lo religioso, como dice Marichal, que nos hace peculiares? Yo creo que hay un peso de lo religioso, creo que no nos hace peculiares en el sentido de que no es algo que no se haya podido dar en otro entorno con circunstancias muy similares o con las mismas circunstancias. Quiero decir, no hay nada en la esencia española, si es que podemos encontrar algo así, que haya favorecido ese desarrollo y por tanto no es algo de lo que no nos podamos despojar, por así decirlo. Claro, esencias no hay, son tonterías en las cuales cayó, por supuesto, Sánchez Dragó en su Gárgoles y Avidis, incluso gente inteligente, ¿no?, como Américo Castro, Sánchez Arbor, ¿no?, buscando una esencia de lo español, unos más tontos diciendo que éramos visigodos y otros complejizándolo, diciendo que éramos una mezcla de judíos, árabes y visigodos, ¿no? O sea, esencias no hay. Sin embargo, sí que me parece acertada la expresión de Ramón Carande, resumiendo España en 2 palabras, demasiados retrocesos, es decir, que de repente surgen los comuneros y los masacran, surgen las germanías y los masacran, viene la reforma y nosotros somos los jefes de la contrarreforma, viene el pensamiento liberal y hay un cordón sanitario, se desarrolla el Estado social, o bueno, se desarrolla el liberalismo y los fusilamos con Fernando VII a las playas de Cádiz, se empieza a desarrollar la burguesía y tenemos guerras carlistas, que es un movimiento medio arcaizante, o se desarrollan los estados sociales en el siglo XX y en España tenemos un golpe de Estado que desemboca en una guerra civil y 40 años de dictadura militar. Parece que esos retrocesos sí que tienen cierta consistencia. Yo creo que sí, por un lado, por otro igual somos más dados a observar desde un punto de vista de izquierda, somos más dados a observar nuestra propia historia con una mirada crítica, como debería ser, yo creo, pero a su vez también igual nos olvidamos de otros procesos de revolución y contrarrevolución que hubo en Inglaterra, que hubo en Francia, que hubo en Estados Unidos, a la par que, por ejemplo, que los comuneros, a la par que otras revoluciones que se dieron, pero a su vez que estos episodios hayan sobrevivido, por ejemplo, en el imaginario colectivo, como por ejemplo de los comuneros, ¿no?, que ya hace 500 años, yo creo que nos hablan también de que si bien ha habido obviamente una contrarrevolución muy fuerte y unos retrocesos muy fuertes, que eso creo que es imposible negar, que también ha habido un afán revolucionario, reivindicativo, que ha ido más allá, porque algunas de estas revoluciones han sido incluso pioneras en el ámbito europeo, si podríamos aumentar la escala, ¿no? Entonces yo creo que si bien ha habido muchos retrocesos, esto no debería ser un freno, debería ser crítico con cuáles son los pozos, ¿no?, de estos retrocesos, igual que ha habido una dictadura de 40 años en España, hubo una dictadura en Portugal, hubo obviamente los fascismos en Italia, en Alemania, etcétera, que nos hablan de que esas tendencias igual han tenido más arraigo en España en algunas circunstancias y a lo mejor eso es lo que deberíamos analizar. ¿Es igual la memoria histórica que la historia? No, por supuesto que no. La memoria histórica es nuestro vínculo emocional con el pasado, ¿no? Entonces, si bien la historia es una ciencia que estudia el pasado con fuentes y las contrasta, la memoria histórica es cómo respondemos también y qué vínculos afectivos tenemos en el presente con ese pasado. Entonces, eso puede ser más crítico, puede ser más afectivo directamente y sin contrastar, pero por supuesto debería ser multivocal, ¿no? Debería además recoger los testimonios de gente, obviamente en el caso español, estamos hablando de memoria histórica, normalmente nos referimos a precisamente la historia del siglo XX y la historia del franquismo y el posfranquismo, ¿no? Entonces deberíamos tratarla con esos testimonios vocales de gente que aún sigue viviendo o ha vivido esas consecuencias. Pero es que tengo la sensación de que como la historia oficial era mentirosa, la memoria histórica era lo que realmente hacía el papel o suplía ese papel que no hacía la historia por estar vendida a patrones ideológicos del pasado o propios de la dictadura. Sí, yo creo que en el caso de la memoria histórica al final ha sido necesario y es aún más necesario, ¿no?,
dar voz a esa gente que no pudo dejar un testimonio, por supuesto, además durante una dictadura, obviamente eso se tiene que rescatar, y además, pero además de rescatarlo desde una visión de una memoria democrática, una memoria histórica, también rescatarlo como documentos históricos en sí, ¿no? Esos testimonios, esas rebeldías, se pueden rescatar tanto desde el punto de vista arqueológico, histórico, etcétera, desde las fuentes, y aparte de ello, desde el punto de vista más etnográfico, casi podríamos decirlo, ¿no? Rescatar esas memorias. ¿Cómo ves tú como historiador ese discurso de las dos Españas que queremos ejemplificar en los versos de Machado, de Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, sí, o en ese Larra, ¿no? Diciendo en la noche de difuntos aquí viendo una lápida que yace media España víctima de la otra media, o el duelo a garrotazos de Goya? Yo creo que si bien es cierto que hay además una polarización, incluso hoy en día se sigue viendo, ¿no? Al final el discurso de las dos Españas, al final yo creo que a veces nos agarrota un poco a pensar que no hay salida, que siempre vamos a estar como Caín y Abel enfrentándonos, ¿no? Y yo creo que sin duda hay un enfrentamiento político por las circunstancias y por las bases materiales de lo que queremos vivir, el futuro que queremos vivir, pero por supuesto ese futuro se puede dialogar antes de llegar a los garrotazos, que igual eventualmente llegan, ¿no? Una de las figuras míticas constantes de la historia de nuestro país es la monarquía, llena de mentiras, ¿no? Emparentando a don Pelayo con Recaredo, vinculando la monarquía visigoda, ¿no? con la religión católica, incluso con los Austrias y luego con los Borbones, para que Leonor pueda depositar flores en la tumba de don Pelayo, y al final la monarquía como la piedra de bóveda de las élites de este país. Sí, al final, y ese es no el problema, ¿no? Pero al final las monarquías necesitan un relato que las legitime para explicar por qué están en el poder, y por supuesto esos relatos a veces se han transportado incluso al relato que nosotros nos hemos contado ya como nación, como colectivo, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la herencia de Pelayo, de los visigodos, etcétera, que hemos heredado, bueno, que cierto sector español aún sigue reivindicando como propio, pero que al final él ha absorbido de los altísimos y de las ciertas figuras venidas desde arriba, ¿no? Y, por supuesto, de una jerarquía establecida ya. En el Parlamento español hay una sala de los reyes, que son todos reyes visigodos. Está Larico II, que nunca pisó la península ibérica, y no está Abderramán III, Mohamed, Boabdil o Jaime I, Jaume I. Sí, eso es interesante, porque al final, incluso en las propias crónicas medievales, escritas y ordenadas a escribir por muchos monarcas, cuando escribían la historia de España, y escrita como historia de España, se centraban, y una gran parte se centraba en la historia de los emires y luego califas de Córdoba, porque habían sido gobernantes de España durante mucho tiempo, por supuesto. Entonces era una idea mucho más vinculada al territorio incluso. Pero ahora, obviamente, la idea de, bueno, incluso en el Parlamento, ¿no? en las Cortes está la estatua de Fernando y la estatua de Isabel, y esos son los grandes herederos a los que le debemos la nación española hoy, según el relato. Pero también están los comureros, ¿no? en las Cortes españolas. Claro, porque eso era una reivindicación democrática antes de tiempo. Nos vamos. Quería preguntarte también por los arzobispos como Jiménez de Rada, ¿no? Llevando ropas con palabras árabes, ¿no? Que rompen bastante, ¿no? Esa lógica excluyente que pretende la derecha hoy, porque sí que insistes durante todo tu libro que la historia se escribe desde el presente, ¿no? Claro. Y en ese sentido, para irnos, déjame que te pregunte, ¿por qué la gente está dispuesta a matar y a morir por un trozo de tela? Por un trozo de tela, obviamente no las ropas de Jiménez de Rada, sino la bandera, asumo, ¿no? Por la bandera. Sí. Al final necesitamos un aglutinante cuando tenemos que, digamos, luchar más allá de como mercenarios, ¿no? Yo creo, y la cosa es que, por supuesto, cuando las guerras son tan apartadas de tus propios intereses y los intereses de tu familia, de tu clase, de tus condiciones particulares, hay que crear este relato de luchar por una bandera al final, ¿no? No podemos luchar, si estamos luchando por unas mejores condiciones laborales o si estamos luchando por nuestra ciudad, como podría haber pasado durante la invasión napoleónica, a lo mejor eso es algo que nos llama, pero irte a la otra punta del mundo a luchar por los intereses económicos de unos pocos, ahí obviamente necesitas un relato que nos aglutine. ¿Y los millennials van a ser igual de nacionalistas que sus mayores?
más, menos? Yo espero que no, pero no lo sé. O sea, obviamente creo que hay mayor afán de construir todos estos intereses más particulares, pero a su vez obviamente no podemos aglutinar a toda la generación millennial junta y hay un sector igual de reaccionario que lo había en la generación pasada y lo habrá en la siguiente, probablemente. Esperemos que no, esperemos que más a menos. ¿Se quita el reaccionarismo leyendo? Yo esa frase del fascismo se cura leyendo nunca me la he creído demasiado, porque el Mein Kampf es un libro al final, pero yo creo que sí, leer perspectivas de distinto corte, digamos, ayuda precisamente, pero tienes que leer precisamente desde esa diversidad. Por eso Mikel Herrada ha escrito La historia no es lo que te cuentan, así que ya saben, a leer historia con un poquito de perspectiva. Gracias por acompañarnos aquí en La Frontera.